Habla. Hola, ¿qué tal? Sí, sí. Perdonad el retraso, pensaba que había otra charla antes. Pero bueno, me imagino que estáis todos un poco cansados. Espero no ser muy pesado con esta charla. El tono que voy a dar hoy a la charla que quiero contaros es un poco más filosófico. Soy Daniel Crestelo, soy socio fundador de B2 Marketplace. Somos una agencia nativa Amazon. Nacimos en 2017 con el espíritu de dar soporte a todas las marcas y fabricantes de España que querían abordar el marketplace, los nuevos marketplaces. Y en este periodo, en todo este tiempo, he ido aprendiendo un poco más en profundidad cuál es la mecánica de compra, cuál es la filosofía que tenemos que adaptar a la hora de hablar de tecnología y de usuario y de comprador y de cliente. Y lo que voy a trasladaros un poco aquí es cómo esta innovación ha ido transformando también la visión de B2 Marketplace a la hora de abordar el concepto de cliente y a la hora de abordar sus campañas, ¿vale? A ver si me apaño. Operamos a nivel internacional. Esto nos ha dado también un bagaje interesante desde el punto de vista de entender cómo otros mercados están integrando la tecnología y cómo otros players están trabajando a nivel de cliente y entendiendo al cliente. Una de las claves que Amazon me abrió la vista y a B2 Marketplace también fue ese foco tan potente que tiene sobre el cliente, y a partir de ahí empezamos a desarrollar una visión de este ecosistema que basada en la rentabilidad, lógicamente, para poder luego hacerlo escalable, pero siempre con una capa de innovación. Fuimos aprendiendo con el tiempo, empezamos con la parte de integración de catálogo, con la parte de publicidad, luego nos hicimos resellers del DSP y ahí nos abrió una puerta interesantísima a la data de Amazon. Esto fue un cambio estructural dentro de la compañía que nos llevó a empezar a investigar también sobre las soluciones de Amazon Marketing Cloud. Que aquí se ha comentado mucho en las otras charlas anteriores la potencia de la data que nos está dando Amazon Marketing Cloud y la generación de la Clean Room para intentar profundizar mucho más en este deep performance y entender mucho mejor el momento en el que tenemos que interactuar con el cliente, ¿no? A partir de ahí nos hicimos resellers, software provider de Marketing Cloud, etcétera, y aprendimos muchísimo, ¿no? Ahora está ya el momento un poco más evolucionado de la IA, como comentabais por ahí, que lanzó la semana pasada Amazon el nuevo protocolo para APIs de Model Contextual Protocol para integrar los agentes IA contra la data de Amazon. Y esto nos pone en una situación mucho más compleja a la hora de generar los datos de la que hemos tenido nunca, ¿no? Y yo quiero parar un poco aquí todo este vocabulario que hay de IA, de los LLMs, de la Agents Commerce, etcétera, para pararme un segundo en la visión del individuo, ¿vale? Y aquí, y del contexto en el que vivimos, ¿no? Entendemos el individuo como un individuo que tiene identidades múltiples, latentes, ¿vale? La identidad de comprador no es una identidad latente, permanente en el individuo, es temporal, se asocia a un momento concreto, a una circunstancia muy, muy concreta. Y el concepto de entropía me sirve para identificar cuando esta variabilidad de identidades, junto con la cantidad de impactos que generamos en tiempo real a un individuo, generan un desorden en la personalidad, generan una tensión, una tensión no resuelta que podemos capitalizar en el momento de compra, ¿vale? Cuando somos capaces de llevar esta tensión al punto crítico, se consolida esta identidad, se condensa en el momento en la identidad de compra. Y yo creo que actualmente esto que parece una fricada, así contado, es importante a la hora de interpretar las señales. Las señales que tenemos desde todas las fuentes de datos que manejamos, sobre todo las señales que manejamos en tiempo real, para intentar generar esta entropía, este desorden dentro de la identidad del usuario, para activar esta condensación en una condensación de compra hacia nuestras ventas, hacia nosotros. Direccionar esta tensión, esta identidad múltiple, direccionarla, saber accionar esta tensión y consolidarla en una venta hacia nosotros. Y esto, que parece así un poco filosófico este año, es interesante porque ha cambiado la manera también de consumir, de navegar, etcétera. Y si no tenemos en cuenta este poder del momento, esta capacidad de inferir en este momento entrópico, en este cúmulo de identidades y de caos pequeño que nos generamos en el día a día, no vamos a poder entender el momento en el que está nuestro usuario. Ahora mismo el mundo físico nos rodean con todas las IAs, ¿no? Todos los dispositivos a los que manejamos tienen IAs. Y ya ni siquiera navegamos por formularios, ni siquiera navegamos por
por páginas web, sino que directamente hacemos el autocarting. Podemos trabajar con un formato que nos lleve en un clic a una pasarela de pago o que nos lleve en un clic directamente a un add to cart, ¿no? Y esto nos tiene que hacer reflexionar sobre qué estamos midiendo, qué KPIs tenemos que redimensionar, porque a lo mejor el KPI de CTR no sirve. No es un KPI que sea útil a día de hoy o que sea el más útil. Puedo tener una página web que está teniendo menos tráfico pero que está manteniendo las ventas, porque la manera en la que estoy infiriendo al usuario es distinta. Y esta comunicación parte también con la comunicación agente a gente que se ha hablado tanto aquí, ¿no? Cómo vamos a ser capaces con nuestros productos a responder a las respuestas, o sea, a las preguntas que nos hacen los agentes IA, por ejemplo. Y cómo eso va a traernos métricas nuevas, como el answer share, por ejemplo, una métrica que te va a decir cuántas veces aparece mi producto en agentes IA, en agentes de compra IA, en Rufus, por ejemplo, en base a una consulta de un usuario. Y quizás, hablamos de estandarización de métricas y hablamos de estandarización de KPIs, quizás tenemos que empezar también a trabajar con KPIs diferentes, que hasta ahora no eran indicadores de la tendencia de compra de mi producto, ¿no? O mezclar diferentes cross-device. Una de las claves que nosotros hacemos aquí, ahora lo vais a ver, durante esta conversación que estamos teniendo, el 30% de nuestras campañas, de los clics que se generen de nuestras campañas, van a generar ventas directas. Y esto lo sabemos mezclando KPIs, como por ejemplo veremos un poco más adelante cómo afecta el cross-device a mi venta o cómo afecta el time to consumer a mi venta, ¿no? Entonces, la capacidad de desarrollar producto para que los agentes nos impactemos de manera relevante y podamos ser una oferta, una opción de compra, va a ser clave, ¿no? Para poder entender esta visión, nosotros hemos diseñado o trabajamos siempre con esta metodología, esta perspectiva de Touchpoint Map, ¿no? Donde analizamos todos los puntos de contacto que tiene el cliente. Siempre, nosotros somos nativos Amazon, entonces trabajamos siempre dentro del ecosistema de Amazon y nos permite tener una visión global 360 de los impactos que estamos generando con nuestros clientes potenciales en Amazon, ¿no? Aquí vamos a ver, en función de las audiencias que manejamos, segmentos, custom audience, etcétera, cómo se está comportando el usuario por cada canal en tiempo real. Cada uno de estos canales tienen distintos objetivos, pero todos pueden llevarte a una venta directa. Y cuando cruzamos esta información con la información cross-device, nos permite llegar mucho más cerca a este momento de compra, que yo creo que es un poco la clave, ¿no? Intentar entender cuándo podemos generar este clic en la cabeza del usuario y consolidar esta identidad en un proceso de compra, que es un poco la clave de la charla de hoy, ¿no? Como veis aquí, esto es un ejemplo real de un cliente con un informe de AMC, Amazon Marketing Cloud, donde cruzamos estas dos métricas. El time to conversion, que es el tiempo que tarda el usuario desde que clica hasta que compra, con el cross-device, ¿no? Una de las cosas que a mí me chocaba al principio es cómo un cliente puede tener el 10% de todas sus ventas totales en menos de 10 minutos desde que clica el usuario. O como en este caso, por ejemplo, en los primeros 30 minutos se han ido casi un 36% de las ventas. O como cuando mezclamos, para entender por qué pasa esto, evidentemente aquí hemos accionado muchas cosas. Hemos accionado campañas Add to Cart con AMC, hemos trabajado estas campañas también de ataque al Add to Cart de competidores y sobre todo hemos enfocado estas campañas también a cross-device. Si vemos aquí esta gráfica, esto es un histórico de 3 meses. No es una campaña de un día, es una campaña que hicimos durante un Q. El 70% de las ventas finalizaban en un dispositivo móvil. Con lo cual, cuando interpretamos esta data, nos damos cuenta de que yo puedo hacer muchos impactos por ahí, pero la clave para la conversión está en el momento en el que el usuario tiene el móvil en la mano. A lo mejor ahora, con los nuevos modelos de API de integración con Amazon, con Contextual Protocol, podemos hacer que nuestra agente IA, nuestros agentes que tenemos en B2B Marketplace que analizan la data, puedan comunicarse en tiempo real con Amazon, crear una campaña automática en base a un segmento que acabo de crear ahora mismo. Que acabo de crear en base a cómo el usuario está consumiendo mi campaña y mi producto. A lo mejor le hago un retargeting de una campaña en Prime Video, pero se lo hago solo para móvil y solo a aquellos que hayan puesto el producto en carrito de la compra. Tenemos formatos muy potentes, actualmente como Interactive Video Ads. Esto es para un caso no endémico, que te manda a un formulario externo fuera de Amazon o que te manda el producto directamente al carrito de la compra.
Si yo interfiero, si yo tengo esta información en tiempo real y puedo automatizar una campaña en tiempo real con una custom audience add to cart de la gente que ha visto este anuncio en tiempo real de mi campaña en Prime Video, puedo cerrar, acortar mucho más el proceso de compra hasta límites que hasta ahora no teníamos, ¿no? Y esta metodología la hemos aplicado con un cliente que, bueno, muchos conoceréis, que es LG, ¿no? LG partía de un modelo de inversión basado en keywords, basado en categoría, basado en Product Hero y una estructura un poco tradicional de lo que es un marketplace, ¿no? Pero conseguimos cambiar esta mentalidad dentro del cliente, trabajar con una estructura más holística, con una estructura más touchpoint map y a partir de ahí integrar distintos elementos de Amazon Marketing Cloud en la ecuación, ¿no? Por ejemplo, campañas de retargeting, adaptar todas las fichas de producto al móvil, porque había mucha venta a través de móvil, mucha potencialidad ahí. Y estamos vendiendo televisiones QNED de más de 50 pulgadas. El histórico era que el 50% de las ventas iban a más de 7 días. Esto era una locura optimizarlo. Tenemos que esperar el ciclo completo para poder empezar a optimizar. Con lo cual, empezamos a trabajar de esta manera mucho más capilar y mucho más profunda para intentar entender en qué momento se encontraba nuestro usuario y conseguimos, después de 3 meses, bueno, pues una mejora en ROAS de un 64%, un incremento en audiencias custom con el mismo budget de 250.000 usuarios, audiencias segmentadas por nosotros, custom audience. Al final nos permitió tener un crecimiento en ventas de un 142%, ¿no? Y una de las claves que comentaba antes es la manera en la que podemos acortar esta decisión de compra, ser el detonante de este momento de contestación de la identidad y reducir el proceso de compra un 20% prácticamente, un 18%, ¿no? Entre otras cosas. Así que bueno, esto es un poco lo que quería contaros. Espero que no haya sido muy aburrida la charla. Y un poco mi misión aquí era trasladaros cómo este momento a veces se nos escapa entre las manos y no somos capaces de identificar cuáles son las señales que nos van a hacer entender en qué momento está nuestro usuario. Y esta va a ser la clave para poder activar la IA, porque la IA por sí sola no va a hacer nada que nosotros no le digamos que tiene que hacer, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias. Espero haber sido más o menos puntual y interesante. Gracias.